Es excesivamente laborioso relatar su historia porque sus delaciones nos abruman. Así como la referencia obligada al cuarzo, Ernesto de la Peña nos convoca en una oportunidad de diálogo con una mujer extraordinaria, rectora de múltiples facetas también de Ernesto de la Peña y de la Biblioteca Ernesto de la Peña en el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, amiga de Museo Sumaya. Bienvenida, María Luisa Tabernier. Hola, muchas gracias. También nos acompaña Laura González, curadora de Museo Sumaya, y se trata de una charla que nos lleve a pues este cruce de fechas que de pronto Ernesto no le gustaba, odiaba estas referencias tan pues de coordenadas conmemorativas, pero que como gran lector también de Benito Pérez Galdós nos lleva a esta vida cotidiana y decir 10 años sin Ernesto, una cifra que aún nos sigue estremeciendo. Claro. Mira, Ernesto tuvo una formación absolutamente clásica. ¿Qué es una formación clásica? Hay muchísimas definiciones, pero yo me voy a lo que dicen actualmente algunos escritores como Irene Vallejo. Esta adorable mujer que me empezó a recordar mucho a Ernesto cuando empecé a leer su precioso El infinito en un junco. Porque Ernesto, al tener una cultura muy sólida greco-latina, digamos, humanidades bíblicas también, es remontarse hacia la humanidad, hacia los orígenes de la humanidad. Y es reconocer que lo que somos actualmente, 2021, somos cultura desde aquel entonces. ¿Qué es lo que cambia? La tecnología y la manera como se comunica. ¿Son malos los videojuegos? No. El contenido es el que puede ser malo, la tecnología no. Ernesto en ese sentido fue un hombre absolutamente de su época, porque manejó a los clásicos que no mueren nunca. El autor clásico es tan vigente que en pleno siglo XXI se siguen estudiando, los seguimos, digamos, nombrando sin que ni siquiera nos demos cuenta. Cuando presenté el libro de Ernesto en la Sala Ponce, que no alcanzó a ver publicado, es un personaje que tenía muchos puntos de contacto con Ernesto, que era François Rabelais, del siglo XVI, francés, dominaba el hebreo, dominaba griego, latín, medio mujeriego, como Ernesto. Ah, no, Ernesto fue muy mujeriego, vamos así, hasta que llegó... Hasta que llegó quién. La dueña de sus sueños. Entonces, cuando presenté ese libro, estaba mi sobrino y otros niños, y yo hice un paralelo con Panurgo, uno de los personajes simpaticísimos de Gargantúa y Pantagruel, y les dije, hagan de cuenta que es como ahorita la guerra de las Star Wars, estaba la película. Y todos los niños así diciendo, y es que es cierto, tú manejas los mitos griegos, un Ulises, bueno, pues nada más ve todo el cine y todos los videojuegos actuales, no hay novedad, la novedad es cómo presentan los contenidos. Yo tengo que decir que... Por eso Ernesto es vigente. Sin duda. Por eso es un humanista vigente.
Claro, a mí yo siempre la tecnología, nunca fui tan fanático de estar en redes sociales ni de estar en el teléfono móvil. Ahora se puede burlar completamente de mí, Laura, porque sabe que soy tuitero y facebookero, y ahora ya con TikTok, en fin. La cuestión es que a mí me enseñó Ernesto a usar PowerPoint. Claro, Ernesto era muy moderno y su dictáfono. Claro. Teníamos un chico que iba 2 veces al año a ponernos al día. Pero al día, en serio, Sí, ahí de en serio. las presentaciones y las clases y de una vigencia absolutamente vitalísima, actualizado en todos los sentidos, en lo que se decía, en lo que no se decía, en lo que se callaba en el poder, en lo que de pronto los literatos estaban forjándose porque nunca se quedó rezagado pensando en que su biblioteca ya era un mar de información o silos de información. En realidad no quedó embebido en ello. No. Cuando cita El universo en un junco, un gran texto, ¿no? del siglo XX-XXI en estas relaciones, ¿cómo consignar todo este cúmulo de información en una biblioteca ¿Y cómo la ves una biblioteca como la de Ernesto de la Peña? Ay, bueno, justamente partiendo del infinito en un junco, también aquí en este libro aprendí el vínculo entre museo y biblioteca y cómo ambos son centros vivos para el saber, no estos espacios como mausoleos. A veces tenemos esa idea de que un museo o una biblioteca son un repositorio, pero de cosas como del pasado y que no puede uno, ahora sí que ni asomarse porque es algo que remite a la finitud, a los mausoleos, a las tumbas. No obstante, en realidad deberían de ser espacios, están convocados a ser espacios vivos de cultura. Y esto creo que fue una de las cosas que a mí más me sorprendió del libro, y también creo que de la vida de Ernesto y a lo que nos convoca esta biblioteca, porque siempre ha sido una invitación a saber más, a compenetrarte con la cultura, no a mantenerte ahí alejado. Ernesto tenía una vocación para la docencia extraordinaria. Yo me acuerdo de sus conferencias y siempre eran fascinantes y siempre lo escuchabas en el radio y bueno, de inmediato querías saber más, ¿no? Y la invitación creo que es también a venir aquí y dejarse empapar por la biblioteca, hacerla un centro cultural vivo en donde podamos discutir las ideas y descubrir que estas ideas que pueden parecer muy alejadas en el tiempo, en realidad son tan vigentes hoy en día. Ahorita, justamente lo que estabas platicando con los niños y los personajes de Rabelais, bueno, pues es lo mismo. Tenemos esta idea de que esto es ya pasado, ¿no? Mis alumnos de repente lo dicen, ¿no? Les digo, no. O sea, todo está vigente hoy en día con otras manifestaciones y creo que si algo nos enseña tanto la vida de Ernesto en este afán de no nada más coleccionar libros por coleccionarlos, sino de realmente absorber todo este conocimiento y compartirlo, es eso, que la cultura sigue viva y tenemos que mantenerla viva con discusiones, con diálogos, con estas conversaciones que siempre son una invitación a más, a saber más, a conocer más. Cuando abrimos esta charla teníamos una fotografía de un Ernesto no solamente vital, sino sonriente, que de pronto, pues si la observamos, tiene un cúmulo de libros, pero no en un librero de caoba ordenado. Cuéntanos No, te la cuento. historia de esta. Es una historia, es que son muchas historias. Yo conocí a Ernesto en 1983. Yo lo conocía por un grupo de amigos comunes y entonces un día le hablé por teléfono que quería consultarle algo. En realidad yo lo quería conocer. Y entonces me dice,
muy tramposo, porque ahí sí plan con maña. Bueno, ¿qué te parece si te invito a comer? Fíjate. Sí. No, la comida podría ser inofensiva, Yo pero le para dije, Ernesto pues jamás. claro que sí. Exacto. Bueno, pues ahí fuimos a comer. Nunca me dijo cuál es tu duda. Y yo nunca le dije cuál era mi duda. Seguimos platicando y nunca nos volvimos a separar. Qué maravilla. En 85, yo todavía no me casaba con él, se queda sin casa. Recordemos los terremotos. En el terremoto, sí, en la calle de Durango y Acapulco. Entonces, esta biblioteca que ves aquí estuvo apilada 4 días en la calle. Nada más le pusimos Sí, mantas, una lona, todo. sí, me acuerdo, sí. Y nadie se robó un libro porque pues había que comer, había que tener agua y que por fortuna nadie se robó un libro. Después, 5 amigos de Ernesto que lo querían mucho, se llevaron cada uno parte de la biblioteca que estuvo 3 años en esas 5 casas. Y cuando Ernesto le da hospitalidad, su prima María Elena, que vivía en la Cerrada de Coyoacán, la principal, ¿cómo se llama la calle? Francisco Sosa, ¿no? Francisco Sosa, la Cerrada. Entonces le dio un espacio de un cuarto, una recámara, y entonces Ernesto tenía ahí apilados sus libros. Esa fotografía, fíjate qué maravilla, porque tiene un rostro muy sonriente. Está hablando con su libro abierto, recargado en uno de sus libros, con esa regia panza que... ¿Lo distinguió? Sí, que era un muy, muy buen gourmet, y un gran bebedor. Sibarita, Sí. en todos los sentidos. Aquí yo me echo una porra. Porque Ernesto, yo sé que no bebía vino como, o sea, sí, hay Cuando un me antes y un conoció, después. Exacto, abjuró de toda bebida que no fuese vino. correcto. Y eso le hizo, ¿cómo te dijera? Lo mejoró muchísimo, porque ya no agarraba las guarapetas de antes. Que sí las hacía, ¿eh? ¡Oh! Pero no me tocó, ¿eh? Estoy me seguro tocó que no. solo vino, porque Sí. además como que le daba vergüenza de decir, no, pues vas a meter aquí un roncito, no. María Luisa vino, y después, poco a poco, él se hizo incluso muy buen bebedor de Por vino y supuesto. catador de vino. Te voy a contar una anécdota que nos une como gourmet, Ok. como gran gozador de la comida, porque yo también, aunque me veas delgada, soy muy buena, Lo sé. gozadora de comida y de buen vino. Fuimos a ver la Fête de Babette, la fiesta de Babette. Y Peliculón. entonces, saliendo de ahí, termina la película, si se acuerdan de la película. Por supuesto. Claro, claro. Termina maravillosamente en que ella hace un gran banquete a esa comunidad danesa cerrada, puritana, digamos el horror puro de puritanismo, y ella los vence con un banquete. Ella misma dice, yo no hice un banquete, hice una obra de arte. Y sirve para como de entrada un oloroso. El único que conoce es el capitán porque tiene mucha vida, mucho mundo vivido, y vivido en París. Y luego da una sopa de tortuga con ese oloroso. Después empieza a servir las codornices o sarcophages. Y entonces abre un vino y hacen el acercamiento Clos Vougeot, 1840. Y nosotros así. Ella, cuando ya termina todo, sudada, en esa cocina de brasas, se sienta, se sirve una copa y la hace así. Bueno, Ernesto y yo ya queríamos ir a un lugar francés y nos fuimos a buscar el Clos Vougeot. Y me acuerdo que lo encontré en una tienda, después de ir a 5 tiendas. Oiga, ¿tiene este vino? Porque si le decías Clos Vougeot, pues no. Y lo voy viendo, nada barato, pero que No. lo compramos.
nos fuimos a comprar unos patés y de ahí en adelante ya Ernesto tuvo que abjurar de todas las bebidas y solo bebía vino. Vino. Así Y es. seguía siendo para nosotros una tradición de vez en cuando volver al Clos. Qué maravilla. Es una bonita anécdota. Por Claro, supuesto. Yo increíble, grandes increíble. vinos los bebí con Ernesto, debo ¿Verdad? decir. Y su aspic, ¿qué me dices? Ay, Esas sí. recetas que tienen, pues, parte de alquimia. Y la biblioteca tiene también esto de alquimia, ¿no? De transfigurar lo aparentemente, vil o lo que no tiene ¿Cotidiano? sustancia y hasta a veces lo cotidiano en algo sublime, ¿no? Que lleva a la transfiguración máxima, como la propia uva, llevarla a una buena cava. A ver si después hacen una toma de ese vino, ese libro. Ernesto me lo regaló a mí. Pues si no los pasan de una vez, digo, en lo que de pronto podemos ojearlo y así lo vamos viendo. Es un libro sobre vinos. Ujú. Mira, María Luisa, aquí este libro que justamente estaba señalando hace un momento. Sí, a mí me gustaría presumir este regalo que me hizo Ernesto de champán, porque cuando yo iba estudiando poco a poco, todos los días algo nuevo, y entonces había descubierto, yo le dije a Ernesto, ¿qué crees que descubrí? Que el champán realmente es una creación de mezclas de vinos y es un descubrimiento y es como un avance enorme en la enología. Sí, reclama su Dom Perignon, Exactamente. ¿no? Pero ¿por qué nos gustaba mucho el champán? Porque tiene el don, la bebida, de ponerte alegre, pero suave. No es el golpe. Sí, de una bebida espirituosa o tal. Sino se hicieron experimentos y cuando la gente bebía champán estaba como más feliz, pero como más suave. ¿Como en paz con el entorno? Sí, exactamente. Okay. Y este libro, bueno, pues fue de los que consultamos muchísimo los dos, porque él también aprendió mucho de vinos. Y yo decía otro, la verdad que decía que quién será la autora de un gran texto que se vuelve una referencia obligada para quien quiera aprender y quien quiera disfrutar la vida. Sí. Cuéntanos de este texto. Mira, yo empecé a aprender por mi cuenta de vinos desde que tenía más o menos 20 años. Me fui al primer seminario de enología que hubo en San Juan del Río, en Querétaro, y había puros señores y yo. Y entonces decían, bueno, ¿y tú por qué vienes? ¿Vienes a buscar novio o tu papá te va a poner un restaurante? Ah, eran las dos opciones. Sí, no era plan, pues, no era siglo XXI que, No. Dios, ahora hay muchas chicas que cantan estupendamente bien. Dije, no, es que quiero aprender de vinos. No me creyeron, pero no importó. Ahí fue mi primer avance. Pero cuando me casé con Ernesto, él solito, le dije, quiero hacer una antología de poetas, de escritores que hayan escrito sobre el vino, no nada más halagándolo, sino desde muchos puntos de vista. Y me dice, ay, Piquis, pues aquí tienes todo. Y entonces él me fue descubriendo a autores que yo ni siquiera sabía que existían. Mira. Yo creo que tu formación de letras es muy sólida. Sí, pero de letras españolas. Claro. Yo no estudié letras grecolatinas, ni francesas, ni alemanas, ni nada de eso. Y entonces, muchos textos que están aquí estaban en los idiomas originales y Ernesto me los tradujo. Hay nada más para el gasto, así para presumir. Porque yo hice, esta es la historia, una historia del vino desde Sumeria. ¿Por qué? Porque ahí nace la cultura del vino. Y Occidente también, de alguna forma, ¿no? Nuestras referencias, ¿no? Entonces tengo aquí en Sumeria, que él me puso, está la epopeya de Gilgamesh, y está el labriego y el pastor. Está de la cultura atusas, de los atusas.
está Ugarit, está Egipto, está Aram, Israel, y luego viene la maravilla de Grecia. Que además Con- ocupa sí. un buen tramo. En el texto, en la antología, son los que las más autores, pero fíjate, aparte de Sócrates, Homero, Platón, o sea, los que ya conocemos, él me descubrió Alceo, me descubrió para Pratinas, Cratino, Baquílides, estoy citando los que no son tan conocidos, Meleagro, Estrabón, Rufo de Éfeso, o sea, y todos estos hablan del vino y siempre de las bondades del vino. Claro. Eso es maravilloso. Oye, María Luisa, Entonces- pero no has dicho cómo se llama el libro. Este libro se llama El vino y las letras, Ajá. o La uva pródiga, y pues yo lo hice. Yo hice la selección, Ok. pero sin el apoyo de la biblioteca, que aquí están todos estos libros, aquí están. Sin duda. Así, sin el apoyo de Ernesto, pues esto no hubiera salido. Hubiera salido un Claro. poco más corto. Sí. Y cuando de pronto decimos que Ernesto tiene o pone en el centro Sin orillas, como uno de sus textos, es que la biblioteca en realidad un poco da vuelta, ¿no? Da vuelta a temas, da vuelta, hay muchos puntos de contacto entre una parte y la otra. Era también su mente, ¿cómo organizar estas cuestiones para, de ser un extraordinario lector, Sí, te un oigo. tardío escritor? ¿Cómo llevamos a esta relación de haber crecido, bueno, con la biblioteca de su tío, de Canal, hasta llegar a Qué buena atreverse? pregunta, esta me encanta, porque me gusta aclarar. Cuando yo conocí a Ernesto, no había manera, yo me enamoré, por supuesto, como que completito con todo y panza, pero me enamoré en este sentido, te voy a decir, porque le dije, oye, Ernesto, ¿y tú por qué no has escrito poesía si eres un amante de Rilke, Valéry, Mallarmé, César Vallejo, T.S. Eliot, o sea, de los grandes? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? La que no podía dejarlo mentir. Él tenía un cutis precioso, blanco, y cuando decía una mentira o una vergüenza, Rojo. es que no lo podía ocultar. Y yo dije, ándale, ya te caché. Le dije, tú escribes poesía, ¿verdad? Todavía no nos casábamos. Y más rojo se puso. Le dije, a ver, ¿escribes poesía? Sí. Y luego me empezó a contar una serie de mentiras en este sentido, que él no había publicado, que porque no lo habían dejado, que le dije, lo tuyo se llama timidez. Y más rojo se puso, dije, no, yo ya lo caché. Entonces Ernesto escribió desde toda su vida, pero como tuvo una formación intelectual y cultural a los 13, 14 años, ya era el niño sabio. El propio Carlos Fuentes, en Todas las familias felices, Claro, lo describe. hay una Claro. cita que Flaquito. dice, y llegaba un niño rubio, un adolescente rubio, flaco, que ya dominaba todas las lenguas, incluyendo la de Cristo. Jesucristo, así es. Es decir, Ernesto, como conquistó muchas mujeres con sus idiomas y todo lo que hacía, pero hacerle la vuelta hacia él mismo, porque la poesía es mucho lirismo, es sentimientos, es hacia adentro, ¿no? No, y No compartirla podía duele. mostrar. Pero aparte hubo varios hechos que hicieron su timidez, que contribuyeron a su timidez. Una, su mamá muere cuando él no llegaba a 1 año. Correcto. Y era el chiquito de 4. 4 hijos deja la mamá, el papá no se ocupó de ellos, y entonces la mamá tiene un primo y le dice, por favor, te encargo a mis hijos. Entonces al tío
Pancho, a su tío Pancho, le llegan de repente 4 bocas. Pero aparte estaban sus propios hijos, estaba su esposa y luego estaba su hermana, una señorita que ahora ya no se usa eso, quedada, porque pues ahora quién habla de quedada, o sea, no existe, no. por fortuna, pero en Qué ese maravilla. momento estaba, Sí, las claro. señoritas se quedaban en las casas, no se ponían su casa. Que a lo mejor no ya parece esto sí muy antiguo, pero era una No, mujer. todavía a principios sí. de, no, todavía los 50, 60, perdón, Claro, todavía. Y porque hay que esto debe de romper haber esto, sido ¿no? a mediados de 1930, ¿no? Más o menos. Entonces, Y a ver, el tío Pancho lo decimos como coloquialmente, Sí. pero bueno, tenía una gran biblioteca el tío Pancho. que es parte de los grandes tesoros que tiene esta Claro. biblioteca, Porque lo Ernesto se heredó refugió de ahí. su tío Francisco Canal. Canal, ¿no? Claro. Y de su... Pero había... Los hechos que hicieron que Ernesto fuera tímido. Sí. Entonces, luego, ese es una... Ese es uno. Luego, el tío, la esposa se divorcia probablemente porque no aguantó. ya una dinámica familiar de esa Le manera. cambió la vida a ella, pero él la quiso mucho y ella se regresa a Guatemala. Pero hubo otro hecho que también hizo a Ernesto como inestable emocionalmente fuerte. Él adoraba a su hermano Eleazar. Era Eleazar, Lourdes y Juan, y el chiquito era él. Y Ernesto regresa un día de la escuela, ve mucha gente en la colonia Juárez, y resulta que por X o Y su hermano se suicidó. Eso le causó una inestabilidad emocional a Ernesto, pero durísima. Y entonces escribió mucha poesía, pero no la decía, porque yo le dije una vez, oye Ernesto, ¿pero te afectó? No, mi tío Pancho era maravilloso, nos trató de 10, pero no puedo creer. Y después de muchos años, cuando Ernesto tenía 65 años, publica más o menos Palabras para el desencuentro. Y ándale, voy viendo, tú, mi hermano, mi igual, hablando de la muerte de su hermano, hablando de los amorecidos, pero no se atrevía a decirlo. Y le dedica unos poemas extraordinarios a su mamá. Nos perdimos solos, no nos conocimos. Entonces él no podía decir los sentimientos de toda la familia de Grecia y de Roma y de Francia y de bíblicas y todo. con una lucidez absoluta, pero para sí mismo. Él jamás. Entonces, pero a mí me costó como 10 años, Ernest. Mucho. Le bajas a la soberbia y hay que publicar. Luego la otra, la madurez intelectual que tuvo por sus conocimientos, tuvo directamente contacto con los grandes. O sea, no perdió tiempo con medianías intelectuales. Ya citaba a Rilke en alemán, que es una manera de conocer también, porque cada lengua es un universo y es una manera de concebir el mundo. Entonces Ernesto, al leer los textos en sus idiomas originales, comprendía todavía más la grandeza, pero al mismo tiempo decía, por eso te digo, era una mezcla de timidez y soberbia, es decir, yo quiero entrar al mundo igual que Rilke, así a ese nivel, pero Rilke seguramente que rompió 1000 poemas o 50,000. Como sabido, dijo, antes de hacer un soneto, hice 50,000. Y Ernesto había una cierta soberbia que quería entrar al mundo ya así. Le dije, no, le bajas y lo publicas.
Lo único que pedí es que no hablara mucho de las anteriores mujeres. No, pues ¿cómo? ¿Cómo crees? Oye, Laura, y de pronto cuando descubrimos a Ernesto escritor, no es sencillo. No es, digamos, esta lectura que podría parecer diáfana. Es diáfana en un sentido mucho más revelador, mucho más íntimo. Pero ¿cómo te aproximas a Ernesto escritor? Bueno, creo que justamente diáfano, quizá no es la palabra, pero es de una lucidez absoluta y te atrapa desde cualquiera de los géneros. O sea, lo primero que yo leí de Ernesto fueron los ensayos, unos ensayos extraordinarios, bueno, desde luego sus traducciones, pero sus ensayos pues te abren mundos, porque crees que estás leyendo, no sé, Castillos para Homero y que vas a leer sobre Homero, pero en realidad no. O sea, no es nada más de Homero, es de toda la antigüedad clásica, de todos los mitos, de toda la cultura griega, es como ¡pam!, como una explosión, ¿no? Lo mismo pasa con Rabelais, con Cervantes, que es como que se va abriendo como un embudo invertido, ¿no? Entras con algo, pero se te abre un mundo fantástico de universalidad absoluta. Me sorprendió muchísimo su narrativa. Me recordó en parte a Borges, pero también creo que te mete en una atmósfera, es este cuento de, el caso, ¿cómo se llama? El indeleble caso de Borelli. Ese. Pero esa es la única novela que escribió. Ajá, pero es su narrativa. Gótica o neogótica. Exactamente. ¿No? Yo dije, bueno, pues, o sea, Ernesto es ensayista, Ernesto es poeta, ¿no? Pero vamos a leer la narración y es una atmósfera así abrumadora que dices, ay, esto tiene una vuelta de tuerca, y no se los voy a revelar porque el chiste es que lo lean, Sí. pero tiene una vuelta de tuerca que dices, ah, caray, ¿no? Y te regresas unas páginas y dices, ah, ¿no? Entonces, me sorprendió mucho su narración. Me hubiera gustado leerle más cosas en narrativa, porque es el género que a mí más me apasiona, y desde luego su poesía es de una hondura y de una profundidad, que hay algunos versos que se quedan resonando por días, meses, incluso años. Palabras. Sí, palabras, versos. Recuerdo muchísimo el ventríloco mudo, que sí es el ventríloco mudo, ¿no? Sí. Porque lo hemos platicado, lo platicamos alguna vez tú y yo en tu casa, y me parece que, bueno, para mí es una de sus mejores obras poéticas. Y por supuesto, bueno, las que te dedico a ti, que quisiera que nos hablaras un poquito más de eso. Gracias. Esto no lo escribió cuando tenía 65 años. Él lo escribió el 25 de abril de 1964. Es decir, yo no existía en la vida de Ernesto. Y tampoco voy a decir cuántos, porque si no van a sacar Cuentas, sí, ¿no? Y ya sabes que yo edad no tengo. No, ya sé. Bueno, a ver, se llama Imagen. Ve, nada más te voy a decir, dice, tú, hermano mío, mi igual, mi idéntico. Estabas entre paños de mortaja y corazones dados al escalofrío. Te llevaron de niño 5 doncellas mortuorias, y tu lucha en la luz fue condenada, como los fueron tus puños de amor y compañía. Esto lo decía Ernesto, que no le había importado ser huérfano. No, bueno. A mí me parte. Y desvela la humanidad del humanista. Sí, porque aparte una cosa, es decir, es que Ernesto sí exige cultura. Claro. Es para entrarle a Ernesto suave. Ernesto no es, ahí voy a leer una novela y no, te invita
a estar reflexionando. Incluso en sus... Vicente Quirarte lo ha observado muy bien. Incluso en sus ensayos, El Centro sin Orilla, Castillos para Rabelais, Homero, Castillos para Homero, La Rosa. La Rosa. La Rosa la guardamos para Sí. un Sí, ratito sí, sí, después, claro. que es fregona. Ahí estás viendo al poeta. Claro. O sea, hay una prosa poética en Ernesto, por ejemplo, Mineralogía para intrusos, por Dios. Entonces, tiene unos textos que dices, aquí está el poeta. Claro. Bueno, es que el poeta va con todo, Ahora, ¿no? lo que pasa es que la formación de Ernesto era la verdad monstruosa. Aquí en esta biblioteca hay más de 250 Biblias Claro. en arameo, bueno, las que hay, las partes, textos de arameo, hay en Griego, alemán, bueno, griego, hebreo, latín, en alemán, en lenguas indígenas, También. hay, ¿verdad? En lenguas indígenas, mira, aquí lo tiene Carolina muy bien identificado, en armenio, en O ruso, sí, que no dijimos. en georgiano, perdón, en el idioma de Azerbaiyán, no sé cómo se llama, Siria, en libanés, en turco. O sea, Ernesto se metió al mundo bíblico Como de nadie, verdad, ¿eh? como nadie, como nadie. En checo, y todos estos están aquí, estas Biblias aquí. Sí. Es decir, esta biblioteca es algo especial. Es extraordinario. No, y revisitada, digamos, para los que trabajamos en Fundación Carlos Slim, es venir y de pronto perderte en estos laberintos que plantean una posibilidad de luz, de hilo conductor, pero hasta el simple hecho de cómo están dispuestas da cuenta de cómo Ernesto pensaba y repensaba, aunque se han cambiado en algunos momentos y aunque pues la biblioteca fue adquirida en un momento determinado de su vida, fue la biblioteca de Ernesto porque aquí trabajaba y su siguiente capítulo pues generosamente fue donada por ti. Fíjate que él cuenta una anécdota, por eso te digo que para él jugaba al trenecito, pero con los libros. Hacía filitas. Él me cuenta que tenía 3 o 4 años, y entonces un día la tía dice, los libros, y entonces el tío Pancho dijo, no, déjalo, es el niño, está jugando al trenecito. Claro, no destruía los libros, nunca, pero ya jugaba. Y como el tío vio ese interés de él, pues le empezó a leer. ¿Qué estás leyendo, tío? Supongo que le habrá dicho. Entonces dijo, mira, esto es griego. Y ya Ernesto se sabía muy bien el alfabeto griego, y que le sirvió mucho para ligar con las niñas. Seguro. Se las impresionaba. ¿Te acuerdas que hicimos en el programa que teníamos en el Museo de Confidencias de Arte el personaje de Ernesto Niño? Sí. Que era con un títere y una actriz que interactuaba con él, pero recuerdo mucho porque esa anécdota del tren estaba en esa pequeña representación dramática que teníamos en honor de Ernesto, hace ya como 10 años, exactamente. Justamente. Exacto. Y a mí, de pronto, me parece lo vital de Ernesto en el siglo XXI y a 10 años de su partida. ¿Cómo me gustaría revivir esta cuestión de la eliminación de los delincuentes, ¿no? De lo que implicaría, imagínense cómo advertirlos y poder, por medio de un encantamiento, que se produzca la invisibilidad, que deberán lograr que los ladrones pasen sin contratiempo entre vigilantes y estén despiertos, pero justo para desvelar cómo podemos arrojar
a un Ernesto a la contemporaneidad cuando hay tantos vacíos? Y aquí es un momento que de pronto requiere pues de crítica. ¿Cómo encontrar al México cultural de este momento sin Ernesto? ¿Cómo lo pulsas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo acusas? Ay, es una pregunta demoledora, oye. Así es. Yo lo que pienso es, rápidamente, para no desviarnos, es que sí tenemos arrastre de muchos años en la calidad educativa. No quiero generalizar porque habrá centros en que sí haya una buena calidad, pero cuando la gente aprende bien a leer, y decir leer no es descifrar las palabras o decirlas, sino comprenderlas, y las tareas matemáticas básicas, pero bien, así, ya se abre todo el camino, y Ernesto lo tuvo. Porque Ernesto, no creas que fue a los grandes colegios, los pudieron meter en escuelas privadas, pero había muchos huecos porque había problemas con que les dejaran educar a los niños en la religión católica, había ciertas prohibiciones, etcétera, pero tuvo muy buena solidez en su casa, y actualmente, como yo veo, pero no es que lo que veas actual, lo que veas actual ahorita de deficiencias educativas, es que se arrastra desde hace muchos años. Pero aquí también entonces es una oportunidad para que familias que estén viéndonos, escuchándonos virtualmente, pues puedan acercarse a una biblioteca, ya sea a esta, ojalá, pero si no a la de sus propias comunidades, y perder ese miedo, porque en realidad Claro. no es que no pude tener acceso a esa educación, no pude tener acceso a ese texto. En realidad creo que en la era de la información, en la era del conocimiento, en este cambio de paradigma civilizatorio, en realidad es que podemos tener a estos clásicos de una forma presente, pero de una forma muy fácil, de una forma muy simplemente con atrevernos a cruzar el umbral de estas bibliotecas, ¿no? Claro, ¿No crees? sí, por supuesto. O sea, creo que efectivamente, o sea, hemos arrastrado algunas deficiencias en la educación, pero también la motivación por encontrar estos espacios como este, y como las bibliotecas que aún hoy están de pie en las diversas comunidades, pues nos permiten justamente hacernos, digamos, responsables de nuestro propio aprendizaje. O sea, las personas pueden acercarse a estos libros y justamente ir ampliando este panorama, porque un libro te remite a otro y a otro y a otro. Yo recuerdo cada vez que leo algún libro de Ernesto, pues estoy con la computadora, el celular, lo que sea, a un lado para encontrar estas referencias, estas conexiones, porque siento que todo el saber de Ernesto y todo el saber del mundo está interconectado en una gran red, y una cosa siempre te remite a otra, y sus libros, y los libros en general, son como prismas que te permiten que la luz incida en ellos y abren un panorama mucho más amplio, de muchos colores y con muchas direcciones, para que cada quien encuentre su propio camino. Y creo que debe de ser la historia de Ernesto una inspiración para el público y las familias que nos están leyendo, justamente para que traten de investigar más, de acercarse más a estos espacios de saber, y nuevamente que estos espacios de saber sean compartidos, dialogados, y que inviten siempre a la reflexión, que sean espacios vivos. Retomemos, y algo que comentabas que no hemos abordado en esta conversación, pues es de el Ernesto traductor. Yo recuerdo haber conversado con él de un maestro, Humberto Eco, cuando él pone esa sentencia que una traducción es decir casi lo mismo. Porque efectivamente en una traducción algo se pierde y algo se gana.
a Ernesto al momento de conocer también el idioma original, y no solamente el idioma, su cosmogonía y su cosmología, cómo respetar el hecho de haber trabajado desde relaciones exteriores, pero pasando por distintas traducciones que nos llevan a un en sí en Occidente como la cristiandad, a partir de tu propia experiencia, cómo desvelar a un Ernesto traductor. Bueno, yo no conocía a Ernesto obviamente, cuando él era traductor de relaciones exteriores, pero sí me tocó vivir al lado de él alguna experiencia maravillosa, que fue la traducción que él hizo de Mateos, Marcos, Lucas y Juan, de los evangelios, directamente del griego al español, pero del siglo XX, puesto, él lo dice amorosamente, en manos de los mexicanos. Y aquí hay algo preciosa. Yo estudié en escuela de monjas y decíamos mucho, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ernesto, en lugar de decir verbo, usa palabra. Y hable, sí. Es más, después ya ustedes van a poner unas fotografías de sus ex libris. Uno de sus ex libris dice, hay un texto de San Juan, dice, la verdad los hará libres o nos hará libres. Ernesto hizo la traducción del griego al español de una manera tan padre, porque tú lees esos textos evangélicos usando nuestra manera de decir la segunda del plural y del singular, no el vosotros sois, como vosotros esperáis, así no hablamos nosotros. Con una distancia que también Además, aleja. como a mí me molesta leer mucho el vosotros a veces, que me perdonen los españoles, pero me molesta. En cambio, tomas ese texto de Ernesto y lees. Con variaciones sustantivas. Exactamente. Y otra cosa, que es, olvídate si eres creyente o no, debes conocer ese texto, porque está toda la filosofía en que se basa, digamos, los cimientos de la cultura cristiana, judeo-cristiana. Claro. No existirían sin esos textos. Y Ernesto tiene una maravilla. Antes se usaba que hasta el fondo, hasta el final del libro, estaban todas las notas. Y él te lo hace más fácil. Claro, está abajo tú estás leyendo el texto de Juan, de Mateos, de Lucas, y abajo te da las explicaciones. Y además, tuve el privilegio de acompañarlo cuando fue la celebración de los 2000 años de cristianismo, de ir a las sierras bíblicas donde sucedieron todos estos, digamos, la historia de Cristo. Y entonces, pues fue todavía afirmar todavía más esto en un lenguaje que es muy accesible a todos los mexicanos. Yo diría que esos evangelios, al margen de la religión que tengas o no tengas, es una lectura obligada. Decía Ernesto que el arsénico estaba ebrio de sus poderes. Ay, eso es mineralogía para intrusos, y se los dedico a la Cámara de Senadores y Pero imagínate diputados. decir que estaba ebrio de sus poderes el arsénico y que murió en la primavera de su única nostalgia. Además de ti, de tu presencia y de tu rigor también para con Ernesto, ¿por qué Ernesto no se embriagó de sus poderes, de sus saberes? Porque la gente grande entiende que entre más sabe, esto es
absolutamente socrático. Punto. Es decir, descubres que qué poquito sabes en comparación de lo que existe en el mundo. Hay ahí un dejo de, si no hay humildad, pues no puedes aprender. O sea, ¿qué le corriges? Por eso a mí la palabra perfección no me encanta, ¿eh? ¿Qué le corriges a la perfección? Es la aburrición total. Claro. Precisamente los tropezones, el deseo de saber más. Pero además Ernesto manejaba sus humanidades muy simpático, como Irene Vallejo. Él me decía, por ejemplo, me contaba cosas padres como de Sócrates, y que un día llegó un alumno de él muy preocupado porque tenía que tomar una decisión. ¿Y qué te pasa? Dice, es que no sé si me caso o no me caso, estoy con dudas, mira. Hagas lo que hagas, te arrepentirás. Y me contaba muchas cosas, así como si Sócrates estuviera aquí con nosotros y sentadito, etcétera. Mira, por ejemplo, el tratamiento que hace de Homero, de todo el mundo homérico, elige Odisea, no Ilíada. Pero te explica por qué. Sí, claro. Y luego hay un tratamiento muy padre de Odiseo, de Ulises. Cómo va tentando todo, tarda 10 años en regresar a Ítaca, y todo lo que le va pasando. Sí. Y solo lo puede resolver con inteligencia. Sí, es la personificación del ingenio. Sin inteligencia es que no hubiera podido regresar, porque tiene muchísimas tentaciones. Sí, es fácil perderse en ellas. Sí, están las ninfas, están, las guapas, las bellas, las sirenas. Y hasta lo monstruoso, lo horripilante y también aquí está yo traigo presente. agua a mi molino. Vence con vino al gigante. No hay Le de da otra. de beber vino negro. Dijo, yo con este pues, me hace pedazos. No hay manera, ¿no? Hay un vino muy famoso, el de Maroneo, que tenía fama, que era un muy Con muchos minerales y... de profundidad de color. Ok, Era un además rojo oscurísimo. Y entonces él le da ese vino de Maroneo al gigante y se lo tumba. Entonces, a mí me gustó que aparte Ernesto eligiera entre los dos grandes epopeyas la parte de Ulises. Es la inteligencia, y una gente inteligente va venciendo. Claro, todos humano, sea el más culto, el más inteligente, pues comete errores, por supuesto. Pero el chiste es corregirlos y seguir. Como tú decías hace rato, la perfección, qué aburrida. Claro, mira, Ernesto tuvo muchas mujeres y llegó conmigo y ya no se equivocó. Me parece muy bien. La Oye, experiencia lo enseñó. Duramos 30 años, se dice poco, y él no duraba con ¿Quién las dice mujeres. poco, no? Nada. No duraba. En absoluto, no duraba. ¿Y qué significa entre ustedes? Y a partir de ahí llegar a otro texto, la rosa. Entre ustedes, ¿cuál es el significado de la rosa? No, bueno, a mí sí me gustaría que le dedicaran, de veras en serio, una cápsula especial para la rosa. Es que es ver la rosa desde tantos ángulos, no nada más botánico, sino desde el punto de vista, digamos, lo que ha dado la rosa a Occidente, en una, como él lo dice, lo explica, en una contradicción maravillosa. Es decir, en su inutilidad, belleza, está toda su sabiduría. Era como cuando le decían a Borges, si a mí me preguntas para qué sirve una poesía, es que nunca lo vas a entender. Si tú me dices
¿para qué sirve una rosa en un florero? Es que no lo vas a entender, porque no se entiende, se siente. Claro. ¿Siempre hubo rosas en el florero de casa? Pues todavía hay. Bueno, pues precisamente por eso está dedicado a mí. Sí. La rosa es a María Luisa siempre, porque desde que nos casamos, los martes hay mercaditos ahí en la colonia Roma Condesa y siempre compraba rosas. No compro otra flor que no sea rosa, de preferencia rojas. Y entonces Ernesto se inspiró para hacer ese ensayo, que la verdad es un regalo para la humanidad. Para la humanidad. Sí, de veras. sí, no, sin duda. Fíjate que Citas citables, ¿verdad? Siempre regresamos a la rosa. Sí, es que la rosa siempre se regresa. Siempre. Y te pierdes en esos laberintos. Sí, a mí me encanta mucho la parte donde Ernesto habla mucho de la rosa a la manera rilkeana, de Rainer Maria Rilke. Y ahí estás viendo al poeta Ernesto. Es decir, claro. Es el poeta que habla a su vez de otro poeta. Y además con una comprensión de la poesía de Rilke, pues porque él leyó a Rilke en alemán y en francés, porque Rilke también publicó en francés. Pues sí, fue secretario particular de Rodin. Sí. ¿No? Y uno de los versos más bellos del beso, pues fue la descripción de exactamente, Rilke, ¿no? Claro. Escalofríos de belleza. Fíjate que a mí sí me encantaría, si ustedes lo quieren, dedicarle una, pero solo... Lo haremos a la rosa, por supuesto. Nos parece muy claro bien. que sí. ¿Y cómo fue para ti ser musa de Ernesto y en estas poesías que, pues a la distancia de la ausencia de 10 años, se vuelve una presencia absoluta? Verte en sus palabras, verte en sus imágenes, verte reflejada en un espejo que es el de ustedes. Fíjate que a mí me da mucho gusto esto. La poesía de Ernesto amorosa siempre es, por eso le pone palabras para el desencuentro. Es decir, allá dónde está, dónde fue ese amor. La poesía que dedica a sus amores que no cuajaron, que no fueron. A los que se fueron. Etcétera. Y a mí la primera que me dedica es la rosa. O sea, no hay dolor, no hay tristeza, no hay rencor. Por supuesto que tuvimos peleas, rounds y al piso, pero así rounds. Y qué bueno. Claro. Pero nunca un desencuentro amoroso. O sea, no hay, se fue, me abandonó. No, al revés. Es al contrario. Entonces, a Ernesto yo le inspiré solo 2 poemas. Bueno, porque La Rosa yo lo considero un ensayo poético. Y el poema de los dones, que por ahí anda aquí, que pues a mí me parece que habla por sí sola, dice por sí sola, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué hacer para que un joven que de pronto pues está en las redes sociales y está en un mundo pues distópico regrese a Ernesto? ¿Cómo hacemos? Ahí sí es un poquito difícil en este sentido, porque no es, ¿cómo te dijera? Tiene que ver desde la base de cómo les ayudan a los niños a penetrar en textos, no nada más simplones. En la educación yo pienso que siempre debes dar una mano para que suban un escalón, no 20. A Ernesto sí se necesita cierta formación. Sin embargo, si tú quieres leer la novela de El indeleble caso de Borelli, yo creo
que lo puede leer cualquier persona. Yo nunca me metí en los textos de Ernesto porque pues él es el autor y yo no tenía que opinar. Solamente una vez sí opiné. En la novela del indeleble caso de Borelli. A mí me parece extraordinaria, pero me repugnaba que Ernesto hubiera puesto nombres en francés. Okay. Sí. Yo soy afrancesada, ¿eh? Me encanta el francés, la cultura francesa, pero dije, Ernest, es que yo me imagino que esta hubiera pegado, pero cañón, sí, cañón. Está bien. Si lo hubieras puesto, que sucedía o en Oaxaca, donde hay chamanas, o chamanes, o no sé qué, o en Guanajuato. Y ya me imagino al doctor, al papá, que Ernesto es una novela en que no sabes si hay 3 vampiros, si la hija es la vampira. Para mí la hija es la vampira, porque es la que tiene el flujo menstrual que nunca acaba. Y entonces el padre empieza a robar sangre de otras doncellas, de otras chicas, para que la hija no se muera. No se muera, sí. Pero también viene un cómplice que es su compañero de ciencia, de científico. Nunca lo sabes. No. Pero imagínate, es en las afueras de París, Sí. en el París del siglo XIX, principios del XX. Recuerdo bien. Pero yo me imagino ahorita, en el siglo XX, y que fuera en Oaxaca. Era increíble. Y con nombres de mexicanos. Claro, o de sea, nosotros. Pancho. Pues es un reto para los el jóvenes doctor lectores. de así. Hay que hacer una buena adaptación, ¿no? Una buena Sería adaptación. genial. A mí me llamó. A mí me dio terror leerla. Yo sé. Pues qué bueno, qué bueno. Terror. Qué bueno. Yo creo que es de los pocos textos que he leído de terror, porque no es un género que me da miedo, literal. Entonces, sí, No, terror. fíjate que ya el hijo de Jean Meyer es cineasta, se fue a vivir a Canadá. Y entre los dos queríamos llevar, bueno, él básicamente, yo desde otro punto de vista, a El indeleble caso de Borelli al cine. Estaría increíble. O serie. O sea, o Una serie. ¿no? Sí, Sí, es una gran pero debe historia. ser lo que falta es capital. Bueno, pues Porque sí, Sí, imagínate llevarla y nada más decir se cambiaron los nombres. Claro. Bueno, eso La es... locación y el nombre. Eso yo me atrevería, ¿no? No es que le corrija la página a Ernesto. no, No, mantiene soy su incapaz. esencia. Además. Sí, pues a lo mejor algún día se lleva al cine, no lo sé. Lo que falta es dinero. Imagínate una serie también. Sería genial. La llevamos, se puede decir aquí Netflix o tengo la que que decir sea. Claro También, Video. Claro Video también, ¿por qué no? Bueno, lo que falta es capital. Bueno, pero entonces estos jóvenes que pueden entrar a el universo que implica Ernesto a partir de esta narración, pues pueden imaginar cómo contar esa historia en otro medio, pueden ser ellos mismos quienes propongan qué otras formas de difundir la obra de Ernesto encontrarían. Incluso yo le propuse en alguna ocasión, puedo decir Sergio Vela, no importa, Sí. una ópera. Imagínate una ópera. Además con Imagínate Sergio una Velo, qué ópera. maravilla. Sí. Y las referencias a No, todas. bueno, es que todas. además la Imagínate, estética tienes un gótica que guión tiene. operístico basado en la novela de Ernesto y unas áreas preciosas de la hija enferma, él así. Yo me imaginé una ópera también. Pero que- bueno, sí. así ha quedado. Es que son vampiros de verdad. Yo no quería haber revelado el spoiler, pero sí, o sea, es un entendimiento de todo lo que implica el vampirismo, que se quedan cortos, pues, Sí, muchos. Muchas sagas, ¿no? De pronto deberían de retomar este texto y sí es. Claro. ¿Cómo eran las controversias de la fe de Ernesto? Bueno, es que esa fue
Ay, no, eso déjame la tarea para otro día porque sí está muy... Me encanta. Es que es el Evangelio de Tomás. Yo sé. Sí. Lo que pasa es que, ¿cómo te dijera? Yo no le entro mucho al campo, mucho de la religión. No, pero ¿cómo era su relación en el sentido de pensar en algo ulterior? ¿Qué decía Ernesto de ello? Por eso decía de su, no del texto canónico que escribió, sino cómo era su referencia con la ello. palabra, bueno, pues la palabra lo dice, las controversias de la fe. Yo creo que Ernesto le llegó el conocimiento bíblico a través del griego, que él aprendió al mismo tiempo que español, obviamente, griego y francés. Entonces, había un afán de encontrar, de afianzarse en la fe, pero no la encontró. Hay unas respuestas, simplemente, él siempre fue muy respetuoso de la fe de cada quien, pero él no alcanzó a encontrar ese Dios que aprendimos todos los que tenemos esta formación cristiano-católica. Fíjate que sus últimas palabras fueron lo siguiente: Piquis soy yo. Ya corrí. ¿Cómo te puedo ayudar? Quiero estar inerte, espacio sideral. Eso me encantó. Me imagino que Ernesto pues, vio algo así como el espacio sideral. No puedo imaginar, pero sí creo que se fue pensando en... Quiero pensar, porque pues, ¿quién puede saber qué pensó? Pues, nadie. Que se fue como integrado a la naturaleza, ¿no? No sé. Me dijo espacio sideral. Esas fueron sus últimas palabras. ¿Cómo han sido estos 10 años, María Luisa? Fíjate que han sido padrísimos. En este sentido, dices, pues ¿cómo? ¿Te falta Ernesto? No, sí padrísimos en este sentido. Yo crecí muchísimo. Yo, dentro de mí, al margen de Ernesto. Me hizo muchísima falta su compañía, pero todavía me hace falta, muchísima, pero al mismo tiempo te cura de muchas otras cosas. Es decir, tengo tanto de él que hay cosas que ya no me hacen falta. Luego, yo me he afirmado muchísimo más escribiendo y leyendo. Los poemas que dejó no los podía leer, porque lloraba. Pero ahora no nada más los leo, sino ya el punto de vista literario, el valor artístico, ya lo puedo hacer muy bien. Fue una experiencia de vida maravillosa, porque no todo fue melcochero, tampoco. Porque qué aburrida de pura melcocha, eso no existe. Bueno, yo pienso que eso no existe. No, está perfecto. La pura melcocha no Muy bien. existe. Nos peleamos fuerte, pero nunca por nosotros, sino por agentes externos. 2, crecimos los dos juntos. Porque yo le organicé la vida, pero de plano así organizársela. De los primeros días de casado, ay, que vamos a comer aquí, que si los taquitos, le digo, aquí y a las 8, y esto es el desayuno. Claro que él hacía muchas trampas, porque se iba de la casa y yo muy contenta de que había ahí, y hacía sus paradas técnicas cuando venía aquí,
Ajá. En el venadito se echaba sí, sus... sí, no sé, Alfonso Uy, es testigo de Yo lo primera llevé, María mano. Luisa, yo lo llevaba. Lo alcahueteabas. Yo sí lo alcahueteaba. Los taquitos Ya del cuando estaba venadito. prohibido, además, ya no podía comer Pero de llegaba todo. hipócrita Claro. a mi casa. Yo le y decía, decía, Ernesto, "Piquis". no uno más, porque tienes que llegar a comer. Pero hipócrita, ¿sabes qué decía Piqui? Si yo no sé por qué estoy gordo. Ay, sí. Te consta que no como. Pero es que hacían las paradas técnicas en el venadito, En el globo. el globo. No, y luego también la Las taberna. flautas. Ah, no, Las también, flautas, claro. Ya cuando llegaba se había echado tal. Y ya llegaba, si yo no sé por qué no engordo. Pues sí. ¿Con qué, si tuvieras que elegir un texto, Lau, con cuál te quedas de Ernesto de la Peña? Con la rosa. ¿Tú? Con varios. ¿Cuáles? La poesía completa. La rosa, por supuesto. Me gusta muchísimo Mineralogía para intrusos. Genial. Es que son... Puedo hacer un... Claro. Que no parezca yo tan. Mira, yo acababa de estudiar los suelos de Ródano en el sur de Francia y me enamoré de esos suelos. No sé si los hayan visto, pero velos. Son los cantos rodados famosos, Ajá. donde crece una cepa que se llama Syrah y otras más. Pero esas piedras que son muy doradas y blancas y grandes, no ves el cielo, no es suelo. no, son únicas, digamos, en el mundo para los viñedos. Y entonces yo todos los días le decía a Ernesto lo que había aprendido algo de vino. Es más, él fue el que me dijo, ay, Piquis, ya da clases porque ya me tienes hasta acá. Me recetas todo lo que aprendes diario. Pero me empezó a manejar el mundo mineral de las piedras. Él mismo dice, no hay seres más humildes en la creación que las piedras. Y eso lo puso en Mineralogía para intrusos. Entonces él entró a Mineralogía por las piedras del sur de Francia, del Ródano, donde están los famosos Châteauneuf-du-Pape, el Saint-Joseph, el Telegraphe, todos esos vinos, y de ahí ya saltó al todo el mundo mineral. Qué maravilla. María Luisa, ¿con qué nos despedimos? Pues ni modo, me voy a despedir con el poema de los dones, un fragmento, Pero antes cuéntanos cómo... pero tiene su trasfondo y una base. Cuando nos conocimos Ernesto y yo, ya les platiqué en 1983, Ernesto siempre me decía, oye, ¿a qué distancia estás de que me quieras? Y yo le decía, pues como a 6 meses. ¿Y tú? Y él me decía, a 5. Y cada vez que nos veíamos, oye, ¿y a qué distancia? Y entonces él le iba bajando, pero yo menos. O sea, la mujer tiene que... Claro. Resistencia. Resistencia. Hasta que después como de 3 meses, me dijo, ¿a qué distancia estás? Le dije, no, pues como a 1 día. ¿Y tú? Yo a 5 minutos. Ay, qué Y entonces fue la declaración más grande de amor y que yo lo recetaba todos los días hablándole de lo que había aprendido. Y entonces pone aquí Ernesto para María Luisa el poema Los dones. Voy a leerles solo 3 versos. 3 estrofas. Perfecto. Hace 5 segundos de infinito que se cumplió en tu sangre, se infiltró en tus arterias y manó para siempre. Hace 5 segundos de infinito caminaba contigo por la calle y el aire nos traía la cifra justa con que la nostalgia futura y prescindible puede
anunciarse en ti. Recuerdo que en las tardes veladamente, con ademán adusto y ojos interminables, me decía: el suelo de la vida es el más seco y su cordura se traduce en el lugar del entusiasmo. Yo aprendí el entusiasmo en, dentro, theos, llevar al Dios dentro. Que eso era lo que festejaban en las fiestas dionisíacas. Por eso me quedo con los dones. Pues alcemos Bueno, y las los copas. ojos infinitos. Alcemos Sí. las copas, llenémoslas. Sí, y con hace 5 segundos, porque Hijo, te decía, qué ¿y fuerte. tú a qué distancia? Yo a 5 minutos. Esa fue la declaración de amor. Y es una ¿Verdad que es declaración de bonita? amor que ya no nada más es tuya. Tenemos que Sí. decirte que es nuestra en esa Bueno, pues segunda el amor persona. se reparte. ¿Verdad? Sí. Se multiplica. Sí. Y a 10 años estamos acompañados de sus palabras, de sus presencias, de sus sabores, de sus pensamientos. Y sin duda, pues con esta conversación iniciaremos una oportunidad de acercarnos a los textos, de acercarnos a esta biblioteca y también aproximarla a este mundo que nos acompaña, de todas, de todos, y agradecerles que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias, María Luisa Tavernier. Muchas gracias, Laura González. Y piense, y de ser posible, sienta la música de las esferas. Ernesto de la Vacías. Peña. Así es, Ernesto, para todas, para todos. Hasta la próxima.